Jesús eligió de entre sus 70 discípulos a 12 quienes iban a ser sus apóstoles. Apóstoles que iban a ser enviados a propagar el Evangelio y las doctrinas del reino de los cielos por todo el imperio. En esta elección quedaron afuera personas como Matías y Bernabé. Matías, por su parte, luego sería elegido en Hechos por los 11 apóstoles para reemplazar a Judas Iscariote. Los 12 apóstoles eran personas imperfectas y en muchos casos, como el de Pedro, eran personas incultas, pero cuando recibieron en el día de Pentecostés el poder del Espíritu Santo, no solo que propagaron el Evangelio, sino que firmaron con sangre su testimonio acerca de todo lo que hizo Jesús, la resurrección, y nos dejaron un gran ejemplo y un testimonio que perdura hasta el día de hoy. Así que te invito a conocer la historia de cada uno de ellos. Comencemos. Jacobo fue uno de los 12 apóstoles que eligió Jesucristo. Se lo nombra como Jacobo el mayor o Jacobo el hijo de Zebedeo para diferenciarlo del otro apóstol que se llamaba de la misma manera, Jacobo el menor. Su padre se llamaba Zebedeo, su madre Salomé. Su padre era un pescador de una muy buena posición económica, ya que tenía trabajadores a su servicio y además barcos y redes. Su madre Salomé era nada más ni nada menos que la hermana de María, la madre de Jesús. Este dato es una perla que podemos encontrar únicamente trazando los siguientes versículos: Juan 19:25, Mateo 27:56 y Marcos 15:40. Jacobo entonces era primo de Jesús. Jacobo era hermano de Juan, quien también era uno de los 12 apóstoles, y junto a Pedro conformaban el grupo íntimo de Jesús, los cuales ellos tres fueron testigos de eventos como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní la noche en que fue entregado. Jesús apodó a los hermanos Juan y Jacobo Boanerges, que significa hijo del trueno, por el ímpetu con el que hacían las cosas. Un ejemplo de esto lo vemos en Lucas 9:54, pero Jesús los reprende inmediatamente. Luego podemos ubicarlo en el mismo lugar donde ubicamos a todos los demás discípulos, como es la última cena, pero después de que resucitó Jesús, él fue parte del pequeño grupo de discípulos que fueron testigos del último milagro realizado por Jesús ya resucitado, su aparición a orillas del lago y de la pesca milagrosa. Está presente en el Pentecostés y en los primeros años de la iglesia, pero hasta su muerte no vemos otras intervenciones en el libro de Hechos. Según la tradición, él fue a llevar el Evangelio a la provincia romana de Hispania, lo que hoy es España, y que allí recibió la visita de María, la madre de Jesús, por lo cual estuvo un tiempo en esa provincia hasta que volvió a Jerusalén. Lo que nos cuenta la Biblia en Hechos 12 es que el rey Herodes mandó a encarcelar a varios miembros de la iglesia, entre ellos a Jacobo. Algunos de los cristianos aprendidos fueron castigados duramente, pero como dice la Biblia, a Jacobo, según la orden de Herodes, lo mataron a filo de espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, también mandó a prender a Pedro, pero un ángel lo libró a Pedro de la cárcel. El apóstol Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, nació aproximadamente en el año 15 después de Cristo. Su padre, Zebedeo, era un pescador con una buena posición económica, ya que tenía trabajadores a su servicio para la pesca, además de barcos y redes. Su madre, Salomé, era nada más ni nada menos que la hermana de María, la madre de Jesús. Y podemos notar esto trazando un paralelo con Juan 19:25 y Mateo 27:56. También con Marcos 15:40. Por lo tanto, Juan el apóstol era primo hermano de Jesús. También debemos agregar y decir que Salomé era una fiel discípula de Cristo Jesús. El hermano de Juan era Jacobo, quien también fue de los 12 apóstoles. Jesús junto a Juan los apodó Boanerges, por su ímpetu y entusiasmo ardiente. Juan fue uno de los 3 discípulos del círculo más íntimo de Jesús y era llamado el discípulo amado. Escribió el Evangelio de Juan, las 3 epístolas que llevan su nombre y el Apocalipsis. Este último libro le fue revelado estando exiliado en la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano. Se cree que luego de la muerte de Domiciano
fue sacado del exilio de esa isla y permaneció en Éfeso, en donde la iglesia en ese lugar estaba muy bien consolidada hasta el día de su muerte. Como curiosidad podemos decir que entre los cristianos de fin del primer siglo se rumoraba de Juan como el discípulo que no iba a morir nunca. Su mayor antagonista fue Cerinto de Antioquía, líder gnóstico que dividía la iglesia en busca de prosélitos para su secta. El Evangelio de Juan fue escrito en gran medida para derrumbar las doctrinas gnósticas, entre las que, por ejemplo, afirmaban erróneamente que Jesús no era Dios. Andrés era el hermano de Pedro, y como nos muestra en Juan 1:40, él era discípulo de Juan el Bautista. Al escuchar el testimonio que su maestro Juan le daba sobre Jesucristo, él decide buscar a su hermano Pedro y llevarlo a conocer a Jesús. Podemos decir concluyentemente que el relato de Juan 1:35 al 42 es un relato directo de la boca de Andrés y que Juan reprodujo en este evangelio. Andrés y Pedro eran pescadores de Betsaida, una localidad asentada al lado del mar de Galilea. Vemos en el evangelio de Mateo y Marcos cómo fue el llamado de Jesús hacia estos dos hermanos. Él luego fue elegido de entre los 70 como uno de los 12 apóstoles de Jesús. Luego lo vemos en el milagro de la alimentación de las 5.000 personas, siendo el que trajo al niño que tenía 5 panes y 2 peces. Con eso Jesús obró el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que como dijimos alimentó a 5.000 personas. Juan también narra que unos griegos quisieron ver a Jesús y para ello hablaron primero con el apóstol Felipe. Luego Felipe se dirigió a Andrés, que a su vez se lo comunicó a Jesús. Luego podemos ubicarlo en las mismas situaciones en las que estuvieron todos los demás apóstoles. La última cena, la ascensión, el Pentecostés, pero luego de ello ya no se menciona ninguna intervención de Andrés en el Nuevo Testamento. Tiene un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Andrés, en los cuales menciona que él estuvo en Bizancio y que fue obispo. Por eso es que para la Iglesia Ortodoxa Andrés es su mayor exponente y su primer patriarca. Según la tradición, Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X. Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles, mencionado sexto en 3 evangelios y séptimo en los Hechos de los Apóstoles. El nombre significa hijo de Talmai, que es un antiguo nombre hebreo, llevado por el rey de Jesús, cuya hija era esposa de David. Esto demuestra al menos que Bartolomé era descendiente hebreo. Este puede haber sido su genuino nombre propio o simplemente añadido para distinguirlo como el hijo de Talmai. Fuera de las instancias referidas, no ocurre otra mención de su nombre en el Nuevo Testamento. Nada más es sabido acerca de su vida con certeza. Muchos eruditos lo identifican con Natanael. Las razones de esta suposición es que el nombre Bartolomé nunca aparece en el Cuarto Testamento, mientras que Natanael no es mencionado en los sinópticos, pero que Bartolomé es un nombre relacionado con Felipe. En el Evangelio de Juan se lee que Felipe era un viejo amigo de Natanael y lo guió hacia Jesús. Era de Galilea de donde Jesús encontró la mayoría. Finalmente, que en la ocasión de la aparición del Salvador a la orilla del mar de Tiberias, Natanael es encontrado presente, junto con algunos apóstoles que están nombrados y 2 no nombrados. Y así, presumiblemente, era uno de los 12. Esta cadena de evidencia circunstancial es ingeniosa y muy fuerte. A pesar de todo, Natanael puede haber sido otro personaje en el cual, por alguna razón, el autor del cuarto evangelio puede haber estado muy interesado. Ninguna mención de Bartolomé ocurre en literatura eclesiástica antes de Eusebio, quien menciona que Pataeno, mientras evangelizaba en la India, se dijo que un apóstol ya había evangelizado allí antes que él y que le había dado a sus convertidos el evangelio de Mateo escrito en hebreo, que todavía era atesorado por la iglesia. Otras tradiciones representan al apóstol Bartolomé como predicador en Mesopotamia, Persia, Egipto, Armenia, Licaonia, Frigia y en las orillas del Mar Negro. Su muerte se dice que fue en Albanópolis, en Armenia. Esto es igual de inseguro. De acuerdo con algunos, él fue decapitado. De acuerdo con otros, desollado vivo y luego crucificado, por órdenes del rey Astiages, por haber convertido a su hermano, el rey de Armenia. El apóstol Felipe era de Betsaida.
El Evangelio señala expresamente que era de Betsaida la ciudad de Andrés y de Pedro. Esa circunstancia, sumada al hecho de que Andrés y él son los únicos apóstoles que tienen nombres griegos, y la intercesión conjunta de ambos por los griegos que querían ver a Jesús, hace suponer a algunos autores que Felipe y Andrés eran parientes o amigos. También nos muestra un acercamiento de Felipe hacia la cultura griega. El apóstol Felipe, que no debe ser confundido con el diácono de igual nombre que aparece en los Hechos de los Apóstoles, tiene varias intervenciones significativas en el cuarto evangelio, además de la mencionada. Juan relata el llamado de Felipe y cómo éste, a su vez, invita a Natanael a conocer a Jesús. Menciona también la participación del apóstol en la multiplicación de los panes y relata su intervención durante el discurso de la última cena. Pero luego de su mención junto a los demás apóstoles en la espera del Pentecostés, no vuelve a ser nombrado y nada sabemos a ciencia cierta acerca de su vida. La tradición lo presenta como evangelizador de Frigia o Escitia, situando su tumba en Hierápolis. Por último, según la tradición, se cuenta que Felipe murió crucificado tras haber sido lapidado. Judas Iscariote no debe ser confundido con Judas Tadeo, que también fue un discípulo del Señor y fue quien escribió la epístola con el nombre de Judas. Iscariote significa varón de Keriot, que era un pequeño poblado judío. Judas Iscariote siguió a Jesús durante su predicación por Judea y Galilea, y según los evangelios fue el apóstol traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podrían capturar a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen, tal como había anunciado el propio Jesús durante la última cena. El Evangelio de Juan expone un antecedente importante de la traición de Judas, el apropiamiento indebido de dinero. Judas era el tesorero y robaba el dinero destinado a los pobres. Según todos los evangelios, Judas guió a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron. Les indicó quién era besándole. Por su traición fue recompensado con 30 siclos de plata, pero al poco tiempo se sintió culpable de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes que le habían dado y al no aceptarlas las arrojó en el templo. Luego, desesperado, se suicidó ahorcándose. La otra versión dice que Judas compró un campo con el dinero que obtuvo gracias a su traición, pero cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron, por lo que aquel campo fue llamado en su lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Existe una aparente diferencia acerca de la muerte de Judas, ya que el Evangelio de Mateo solo dice que fue y se ahorcó, mientras que el libro de los Hechos dice que era contado con nosotros y tenía parte en este misterio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Se ha considerado que cuando Judas se colgó, la cuerda se rompió de modo que su cuerpo cayó y se reventó al golpear el suelo. Se dice que Judas compró el campo porque los sacerdotes lo compraron con el dinero que pagaron a Judas por su traición y que éste, más tarde, los devolvió. De manera que era, en cierto modo, una adquisición del propio Judas. En ningún momento se arrepintió por lo que él no creía que Jesús era el Mesías. Seguramente Judas creía que Jesús era un gran profeta, no tenía esa revelación como la tuvo Pedro. Judas fue elegido para algo bueno, pero a través de la predestinación Dios sabía que él lo iba a traicionar. Pero aunque Judas no estuviese, Jesús se hubiese dado la vida igual. Jesús vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Así narra Mateo su propia vocación. El episodio, que concluye con una célebre frase de Jesús: «No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores», aparece también en los otros dos evangelios sinópticos, pero protagonizado como Leví. Marcos especifica: Leví, hijo de Alfeo. Lucas, por su parte, subraya que la comida era un gran banquete que Leví ofreció a Jesús en su casa. Leví y Mateo, sin lugar a dudas, son la misma persona. Tras su llamado y su conversión, no vemos intervenciones importantes en ninguno de los evangelios. Solo podemos ubicarlo en el mismo lugar
que los demás apóstoles en las listas y en el día de Pentecostés. Según Papías, el obispo de Hierápolis, citado por Eusebio, Mateo es el escritor del evangelio que lleva su nombre. Según él, Mateo ordenó las palabras del Señor en lengua hebrea, y cada uno las interpretó luego como pudo. En efecto, este evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. Era un escriba versado en la ley de Moisés, que había dado Jehová, Dios de Israel. Como vemos, el evangelio de Mateo se dedica a mostrar a Jesús como descendiente directo del rey David, para que los judíos vieran a Jesús como el Mesías, ya que este evangelio apuntaba al pueblo judío. Nada se sabe de su muerte ni de dónde llevó el evangelio. Judas Tadeo no debe ser confundido con Judas Iscariote, quien fue el que lo entregó a Jesús. Fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, y Juan recuerda su intervención durante la última cena. Tadeo significa el que alaba. En la epístola que se le atribuye a él se presenta como el hermano de Jacobo. Muchos lo identifican con Jacobo, o sea Santiago, el hermano del Señor, mientras que otros aseguran que Jacobo el menor, uno de los 12 discípulos de Jesús, y Santiago, el hermano de Jesús, no son la misma persona. La carta fue evidentemente escrita más que todo para advertir a la iglesia contra los maestros inmorales y las herejías alarmantes que estaban poniendo en peligro la fe de los creyentes. El texto clave lo encontramos en los versículos 3 y 4. Luego, desde el versículo 4 al versículo 19, encontramos advertencias acerca del trato de Dios con los pecadores en el pasado. Y por último, del versículo 20 al 25, encontramos un resumen de los deberes cristianos y una salutación final. En el Nuevo Testamento no encontramos otras intervenciones del apóstol Judas y solo podemos ubicarlo junto a los demás apóstoles en la resurrección y en el día de Pentecostés. Según la tradición, que es más bien tardía, Judas Tadeo predicó el evangelio en Mesopotamia y luego marchó con Simón a Persia, en donde ambos sufrieron juntos el martirio. Al hablar de Jacobo el menor, uno de los 12 discípulos de Jesucristo, también tenemos que hablar de Santiago, el hermano de Jesús, ya que muchos ubican a estos dos personajes como la misma persona. Otros, sin embargo, piensan lo contrario, ya que Santiago es nombrado como el hermano del Señor, mientras que Jacobo el menor es mencionado en los evangelios como el hijo de Alfeo. Los dos tienen un hermano llamado Judas y un hermano llamado José, y aunque esto es muy coincidente, no llega a ser concluyente por el hecho de que en los tiempos de Jesús esos tres nombres eran muy comunes en el pueblo judío. De Jacobo el menor no tenemos intervenciones en el Nuevo Testamento, pero Santiago ya es nombrado en Mateo 13:55 como hermano de Jesús y es nombrado en Juan 7:5 con cierta incredulidad hacia Jesús, su hermano. Según 1 Corintios 15:3 al 8, Santiago fue una de las personas a la que Cristo se le apareció resucitado. Según 1 Corintios 9:5, sugiere que Santiago estaba casado. En Gálatas 2:9, Pablo enumera a Santiago junto con Pedro y Juan como las tres columnas de la iglesia. Luego, en Hechos 12:17, cuando Pedro escapó milagrosamente de la cárcel, él pide que le informen esa situación a Santiago. En el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, su intervención, después de que habla Pedro, Juan, Pablo y Bernabé, es determinante en favor a la posición que Pablo y Bernabé defendían, que era no judaizar a los gentiles. Santiago llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Según Clemente de Alejandría, dice que Pedro, Juan y Jacobo ordenaron a Santiago como obispo de Jerusalén. En su epístola nos habla de la religión práctica y la unión natural que hay entre la fe y las obras. La última intervención de Santiago la encontramos en Hechos 21:18, en donde Pablo, recién llegado a Jerusalén, va a visitarlo a él y a los ancianos de Jerusalén. Según el historiador judío Josefo, en su libro Antigüedades Judías, Santiago fue condenado por el Sanedrín y apedreado junto a otros cristianos, y según la tradición fue arrojado desde el pináculo del templo por orden del sumo sacerdote y luego en el piso fue apedreado, por último fue golpeado
con un mazo en la cabeza. Puede resultar paradójico que un apóstol de Jesús sea recordado especialmente por su incredulidad. Pero eso es precisamente lo que ocurre con Tomás, protagonista del célebre episodio referido por el apóstol Juan, en donde Tomás dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». También tiene una intervención junto con los demás apóstoles, no comprendiendo lo que Jesús decía sobre la muerte de Lázaro. En el Evangelio, Tomás es llamado varias veces el mellizo, o en griego Dídimo, pero no se aclara de quién era mellizo. También aparece dispuesto a morir por Jesús en Juan 11:16 y en el famoso episodio en que Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Fuera de estas menciones y en las listas de los apóstoles, solo podemos ubicarlo en el día de Pentecostés y en la primera predicación de Pedro. Existe un libro apócrifo con su nombre, Los Hechos de Tomás. Según la tradición, Tomás fue muerto atravesado por una lanza. Los celotes fueron un movimiento político nacionalista y fueron la facción más violenta del judaísmo de su época, cuando se enfrentaron frecuentemente a otras facciones como los fariseos o los saduceos, a quienes acusaban de tener celo por el dinero. Algunos historiadores los consideran como uno de los primeros grupos guerrilleros y terroristas de la historia, puesto que utilizaban el homicidio de civiles que a su entender colaboraban con el gobierno romano. Dentro del movimiento celote, una facción radicalizada conocida como los sicarios se distinguió por su particular virulencia y sectarismo. Podemos ver hoy en día en Masada el último bastión de los celotes que resistieron a las legiones romanas luego de que arrasaran con Jerusalén. Simón, el apóstol, fue apodado el celote, seguramente porque perteneció a esta secta. Queda claro en Lucas 6:15 que este era tan solo un apodo, ya que de seguir perteneciendo a esta secta sería contrario a las enseñanzas del Evangelio. Por lo tanto, podemos afirmar categóricamente que cuando fue elegido por Jesús como apóstol, él ya no perteneció a la secta de los celotes. También era apodado como el cananeo, por provenir de Caná. Es nombrado en Lucas 6:15 y Marcos 3:18. Lo encontramos también cuando Jesús se le apareció a sus discípulos y también en el día de Pentecostés. Luego de la primera predicación de Pedro, ya no se menciona a Simón y nada se sabe a ciencia cierta. La tradición dice que predicó el Evangelio en Egipto. También se dice que fue sepultado en Persia, donde había sido muerto con su compañero Judas. Otra tradición cuenta que en su martirio fue cortado con una sierra de leñador por los adoradores del sol en Persia, al igual que el profeta Isaías. Pedro es el nombre que Jesús le puso a Simón, uno de los apóstoles de Jesús más importantes y que perteneció al círculo más íntimo de Jesús junto con Juan y Jacobo. Él era nativo de Betsaida, una localidad que se encuentra al lado del mar de Galilea. Su padre se llamaba Jonás y su hermano era Andrés, otro de los apóstoles elegidos por Jesucristo. Antes de seguir a Cristo, Andrés era un discípulo de Juan el Bautista, quien, movido por el testimonio que él da sobre Jesucristo, lo llevó a Pedro a conocerlo. Luego Jesús los invita a ellos dos a seguirlo, en donde Jesús le dice la famosa frase: «Te haré pescador de hombres». En los evangelios vemos en él un trabajo muy activo y fue el primero de los discípulos quien reconoce a Jesús como el Mesías, junto con el círculo íntimo de Jesús, de los cuales también eran parte Jacobo y Juan. Lo vemos participar de eventos como la transfiguración de Jesús, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní en la noche donde iba a ser entregado. También vemos que le pide a Jesucristo que no se entregue y le promete en la última cena entregarse con él y morir con él. Por lo cual Jesús le dice la famosa frase: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro era una persona de carácter muy fuerte y no temía defender sus convicciones a través de la fuerza. Por eso es que vemos que cuando vienen a prender a Jesús, Judas en conjunto con los guardias del templo, Pedro no duda y sacó una espada y arremetió contra Malco, y no llegó a matarlo porque simplemente Malco esquivó la estocada, pero aún así logró cortarle la oreja. Jesús lo reprende y sana milagrosamente la herida de Malco. Al ser apresado Jesús e interrogado por el sumo sacerdote,
La gente que presenciaba el juicio comienza a reconocer a Pedro como seguidor de Jesucristo. Pero entonces Pedro, muy probablemente por temor, negó a Jesús. No solo que negó a Jesús 3 veces, sino que también en una ocasión lo maldijo, viendo cómo se cumplía aquello que Jesús le había dicho la noche anterior. Luego de esto podemos deducir que Pedro quedó devastado, ya que no lo vemos en la crucifixión, y la Biblia nos cuenta que volvió de nuevo a la pesca. Pero Jesús resucita y se le aparece a todos los apóstoles, y también se le aparece a Pedro, dándole la oportunidad de rectificar aquella negación que seguramente devastó a Pedro. Luego de la ascensión al cielo y luego del Pentecostés, Pedro es el primero que se levanta y predica a los presentes, de tal manera que ese día se convirtió muchísima gente. Luego de esto comienza su ministerio de sanidad, cuando junto a Juan fueron al templo, se encuentra con un paralítico en la puerta. Pedro le dice: levántate y anda. Este fue el comienzo del ministerio de sanidad que hizo a Pedro tan famoso que la gente incluso ponía a los enfermos en la calle para que, aunque sea su sombra, los tocase y así pudieran ser sanos. Tras ser apresado por predicar el evangelio, él recibe la liberación de la cárcel milagrosamente. Pero sin dudas el milagro más impresionante que realizó Pedro fue en Hechos 9:36 al 42, en donde resucita a un muerto. En la ciudad de Jope resucita a una creyente llamada Dorcas. Pasado el tiempo, se realizó el concilio de Jerusalén, en donde se trató la controversia entre los judaizantes y entre Pablo y Bernabé. Pedro, por su parte, apoyó la postura de Pablo y Bernabé, contando cómo es que Dios en visión le ordena que no llame impuro a lo que él santificó. Esto cuando él fue a la casa del centurión, en donde se convirtió toda esa casa al cristianismo. El apóstol Pablo lo menciona a Pedro como una de las 3 columnas del cristianismo, junto con Juan y Santiago, pero también menciona una confrontación que tuvieron en la ciudad de Antioquía, porque Pedro guardaba la apariencia delante de los judaizantes al no sentarse a comer a la misma mesa que los gentiles. Pero podemos determinar que la relación entre ellos dos siguió siendo buena, ya que Pedro lo menciona a Pablo como un referente para la enseñanza dentro de la iglesia. En la Biblia encontramos 2 epístolas a su nombre. La primera epístola está dirigida a los judíos de la dispersión. Su objetivo era confirmar las doctrinas ya enseñadas, en donde trata temas como la salvación, la ética de la salvación, la confianza de la salvación y las obligaciones de la salvación. Mientras que la segunda epístola es una carta general hacia la iglesia, en donde se tratan temas como los peligros de la apostasía, el destino de los impíos y la esperanza de los creyentes. Luego de esto, el Nuevo Testamento ya no menciona nada acerca de Pedro. Según la tradición, estuvo en Roma durante el reinado de Nerón, en donde fue martirizado, muriendo crucificado, pero con la cruz al revés. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Te invito a compartirlo, a poner me gusta, a comentar, y por mi parte te saludo hasta el próximo video.